Bienvenidos y bienvenidas a la ponencia de las mujeres artistas en la legislación histórica educativa de España y los museos, necesidad de un cambio de perspectiva. Mi nombre es Sandra García Sinausía y vengo a presentar esta ponencia en el nombre de la doctora Ana Valtierra Lacalle y en mi nombre propio. Y lo primero quiero dar las gracias al Congreso Nodos 2020 y al proyecto Innova Docencia, Ecología, Sostenibilidad en la Antigüedad y en la Edad Media, Arte, Género y ODS, por permitirnos estar aquí y poder presentar esta propuesta. Bueno, para comenzar es necesario hablar de la historia y la participación de las mujeres en la historia. De manera genérica hay una gran invisibilidad de las mujeres en la memoria histórica, tanto en los diferentes niveles educativos como a nivel universitario y postuniversitario de investigaciones. Se ha podido demostrar que hay una falta de rigor a la hora de incluir a todas estas mujeres que marcaron y que fueron personajes propios en la historia. Estas mujeres han participado en revoluciones, han gobernado, han reinado, se han dedicado a diferentes ramas de la ciencia, pero difícilmente esto se refleja en los manuales que podemos usar en las escuelas y en las universidades. Para comenzar esta ponencia es necesario acudir al estudio más grande que existe en España, que es el estudio de la doctora López Navajas, Ana López Navajas, en el que se analizaron 115 manuales de diferentes editoriales y solo se encontraron un total de 12% de aparición de mujeres en todos los cursos de educación secundaria obligatoria. En el caso de historia, estos datos bajan aún más, puesto que aproximadamente el 6% son mujeres frente a un 93%, un 93,9% de personajes masculinos. ¿Qué pasa en la historia del arte? Bueno, en ese estudio no se incluyen asignaturas de bachillerato y las asignaturas relativas a historia del arte se imparten en bachillerato. Con lo cual, de ahí nuestra propuesta. ¿Qué pasa con estas mujeres artistas que han pintado, que han esculpido, que han diseñado? ¿Dónde están en los libros de texto? Bueno, pues de manera tradicional los estudios de historia del arte han estado excluyendo sistemáticamente a estas mujeres creadoras. Y este problema parte de una base histórica, ya que en las universidades la formación de historiadores del arte, que posteriormente van a ser docentes en bachillerato y en secundaria, no se incluye a las mujeres, no se incluye la creación artística de estas creadoras que han formado parte de la historia del arte, que han estado junto con sus compañeros creando y parece que estas mujeres son inexistentes en la historiografía tradicional. Ya no solo es un problema de incluirlas en los libros de texto, sino que también vemos esa ausencia en la legislación educativa. Por suerte en los museos poco a poco vemos un cambio, se están incluyendo a diferentes pintoras, escultoras en las grandes pinacotecas y en los grandes museos alrededor de todo el mundo. Pero hay que seguir haciendo un esfuerzo bastante activo por toda la comunidad artística y educativa para que se dé a conocer a estas mujeres que también crearon, por supuesto, y que estuvieron creando junto con el resto de artistas que conocemos sobradamente, porque sí que se han incluido en los libros de texto. Vamos a comenzar con el estudio en sí. Bueno, para este estudio hemos analizado las asignaturas de historia del arte que se incluyen en la LOMCE. La LOMCE es la legislación educativa que encontramos en España hasta el año pasado, hacia este año, cuando se incorporó la LOMLOE. En esta LOMCE que se pone en marcha a partir de 2015, es decir, hace relativamente poco, encontrábamos 3 asignaturas relacionadas con historia del arte. Historia del arte como tal, en segundo de bachillerato, que tiene un gran recorrido en toda la legislación educativa española, con una tradición de más de 2 décadas.
Por otro lado, encontrábamos dos asignaturas de nueva creación en esta LOMCE, asignaturas que se crearon hace 7 años, que son Fundamentos del Arte 1 y Fundamentos del Arte 2, la primera de primero de bachillerato y la segunda de segundo de bachillerato. Estas son las 3 materias que vamos a encontrar en historia del arte, relativas a la historia del arte en la LOMCE. Con la LOMLOE, la nueva legislación educativa española, esto ha cambiado. Se han incluido nuevos currículos y las asignaturas se han modificado, pero todavía no tenemos el 100% de esas modificaciones, todavía no se han implantado, puesto que son en general asignaturas que se van a comenzar a dar en los años, o sea, que se dan en los años pares, con lo cual se instaurará el año que viene. Y estas asignaturas que las encontramos en la LOMLOE, en esta nueva legislación, beben y se alimentan de los contenidos que se han estado impartiendo años anteriores. Para este estudio tenemos 3 objetivos: contabilizar las mujeres y hombres artistas en esas 3 asignaturas, contabilizar las veces que aparecen los nombres de estas mujeres y hombres artistas y también analizar de qué manera aparecen las mujeres. Todo ello en la LOMCE. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios? Necesitamos tener unas bases, saber qué se está haciendo para ver cómo evoluciona, para ver si realmente se produce un cambio o no, que es algo que vamos a hablar al final de esta ponencia. Bueno, empezamos por historia del arte. Como podemos ver, el porcentaje total de mujeres en esta asignatura es 0. ¿Vale? Lo podemos ver en color verde. No hay ni una sola artista en toda la materia de historia del arte de la LOMCE, mientras que encontramos a 100 hombres, al igual que el número de apariciones, es decir, la cantidad de veces que aparece cada nombre de hombre y de mujer. Al haber 0 mujeres, pues seguimos con un porcentaje nulo completamente, no existen las mujeres en la historia del arte según este currículo, mientras que los hombres pues vemos que sí que aparecen nombrados sobradamente. Pasamos a la asignatura de Fundamentos del Arte 1, esta materia que se da en primero de bachillerato, y aquí ya comenzamos a ver que sí que se incluye alguna mujer, pero es un porcentaje irrisorio porque podemos ver en la columna final que el 96% de nombres que aparecen en este currículo son de hombres, mientras que un 3% son mujeres. Es decir, solo aparecen 3 mujeres en todo el currículo de Fundamentos del Arte 1. Recordad que esta asignatura se imparte por primera vez en 2015, se crea en 2015. Es una asignatura con muy poco recorrido y muy novedosa. Y aún así solo se han incluido 3 mujeres artistas. En cuanto a la cantidad de veces que se nombra a estas mujeres, bueno, vemos que sigue siendo un porcentaje muy, muy bajo, solamente un 5%, frente a un 94% de número de apariciones masculinas. Por último, la asignatura de Fundamentos del Arte 2, que se imparte en segundo de bachillerato, incluye alguna mujer más, pero sigue siendo un porcentaje completamente vergonzoso, puesto que solo es el 8% del total de apariciones de personajes históricos en esta materia, frente a un 91% que son hombres. Solamente se dan un total de aproximadamente 8 o 9 mujeres en toda esta materia. En cuanto al número de apariciones, es decir, las veces que aparecen, hemos contabilizado las veces que aparecen estos hombres y estas mujeres, solamente un 8,66% de veces se nombra a mujeres en Fundamentos del Arte 2, mientras que a hombres se les nombra un 91% de veces. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que el alumnado piense que no han existido mujeres en la historia del arte. Eso es completamente falso. Se está dando una educación sesgada
a los alumnos y a las alumnas durante generaciones y generaciones. No solo hemos podido analizar los datos de manera cuantitativa, sino que también hemos analizado de qué manera se trata a estas mujeres. Bueno, pues encontramos diferentes maneras de sexismo. Por ejemplo, los nombres de las autoras, es decir, de las pintoras, fotógrafas y demás, la mayoría están mal escritos. Hemos traído un par de ejemplos como Dorothea Lange, la fotógrafa, su nombre aparece mal escrito, se le incluye una U. La cineasta Leni Riefenstahl también está mal escrito, o la pintora Tamara de Lempicka. Son nombres que aparecen en el currículo mal escritos, que este currículo ha servido para hacer los libros de texto de historia del arte, de fundamentos del arte, con los que se está dando clase en las aulas. Es un currículo en el que el profesorado se fija para poder impartir esa docencia y están viendo que este currículo, este Real Decreto, está mal escrito. Un ejemplo, diría, de los más llamativos es de la arquitecta Zaha Hadid, que es la única arquitecta que aparece en todo el Real Decreto. Su nombre aparece 3 veces y las 3 veces mal escrito como Zara Hadid, en vez de Zaha Hadid. Estos son solo algunos de los nombres, hay más nombres de mujeres mal escritos. También encontramos apartados exclusivamente de mujeres, es decir, se ha relegado a estas creadoras a un apartado, normalmente son los apartados de moda. Y también aparecen diferentes veces la comparativa entre hombres y mujeres. Por ejemplo, este es un fragmento recogido literalmente de la 11, que es comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las obras de los pintores masculinos. No están solicitando una comparación de temática, de estilos, no, de la calidad pictórica, si son igual de buenas las obras de mujeres que las de hombres. Estos son algunos de los aspectos sexistas que hemos podido encontrar en el currículo, entre otros. ¿Qué hace todo esto? Que la legislación sea parcial, que no se nos esté dando un conocimiento total. ¿Es necesario modificar el currículo como se ha hecho en la LOMLOE? Rotundamente sí. La LOMLOE, la nueva ley orgánica por la que se modifica esta ley orgánica de educación, se ha trabajado por un currículo más inclusivo, donde aparezcan más mujeres, donde se tiene una perspectiva de género. Actualmente ese currículo en la materia de historia del arte no incluye específicamente los nombres de mujeres y hombres artistas que se deben estudiar, pero sí que incluye entre sus líneas la inclusión de la perspectiva de género y esa inclusión de mujeres artistas en las clases. Esto supone un problema porque hay una falta de concreción curricular sumado a un poco conocimiento en muchos casos del profesorado de esta perspectiva de género, por tradición, por ausencia de conocimiento a raíz de lo que se imparte en las universidades, como he comentado anteriormente. Todo esto hace que se corra el peligro de que no se modifique en realidad en las aulas este temario, que no se incluyan en los libros de texto estas mujeres que han formado parte de la historia del arte y que desde luego el alumnado se merece tener estos referentes femeninos que hemos encontrado a lo largo de toda la creación artística. Con lo cual sí es necesario modificar el currículo, la LOMLOE está en ello y sí es necesario que se imparta una formación al profesorado, así como que se cambien los libros de texto para incluir a todas estas creadoras que tanto la historiografía tradicional como la legislación educativa ha olvidado. Y hasta aquí nuestra ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y estaremos encantadas de responder cualquier duda o cualquier comentario es bien recibido y tendréis nuestros emails para cualquier cosa. Muchas gracias.